Bueno, pues para tejer este gorro vais a necesitar aproximadamente unos 100 gramos de lana, ¿vale? Siempre cuando sigáis las indicaciones del tutorial con hilo para trabajar con aguja de 6. En este caso yo voy a aprovechar dos restos de Valeria Lanas Merino Top. Uno de ellos, el color primario, va a ser un tono tierra, que es el color número 5, para que tengáis como referencia por si lo queréis adquirir. Y como secundario voy a utilizar un tono crudo, que si no recuerdo mal es el 003, lo tendría que confirmar, os lo dejaré por escrito, ¿vale? Entonces vamos a trabajar una talla pues aproximadamente 2-5 años más o menos. Montamos 68 puntos y vamos a trabajar a punto elástico 1 por 1. Un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, y así vamos a tejer hasta que tengamos una altura de tejido de 12 centímetros, ¿vale? Que va a ser la parte donde le damos la vuelta al tejido, ¿vale? Entonces le vamos a dar, como os digo, 12 centímetros de altura. Bueno, yo en mi caso he utilizado estas dos lanas porque son las que, bueno, pues por la medida del gorro y la cantidad, pues me va a llegar perfectamente bien para tejer el gorro sin que me quede corta de hilo, ¿vale? Pero vosotros lo podéis hacer de un solo color o podéis hacer una combinación que veáis que os guste y que quede bien. Yo este ya lo había hecho en un tono, el tono base en un tono piedra y en un rosa maquillaje. Pero en este caso, para mostraros cómo se teje y lo bonito que queda, voy a utilizar estos dos colores, que la verdad es que combinan muy bien entre sí. Y además que es totalmente unisex, que lo mismo podéis utilizarlo para niño que para niña, por el tema de los colores, vamos, que creo que todavía tenemos ahí un poco de tabú con el tema de azul bebé para niño y rosa bebé para niña. Hay que romper con esos estereotipos desde ya. Vale, pues continuamos tejiendo. Y nos vemos a la vuelta de 12 centímetros de tejido. Vale, tengo los 12 centímetros de tejido de altura. No os he indicado anteriormente, pero el ancho del tejido con los 68 puntos montados es de 29 centímetros. 29 por 12. Este es el elástico. Aquí ya vamos a cambiar de punto y vamos a cambiar de color. Yo voy a meter el color crudo y vamos a trabajar con un punto que es reversible, que luego vosotros a la hora de rematar el gorro podéis coserlo por la parte que más
os guste. Vamos a asegurar aquí el hilo. Y vale. A ver. Vale, empezamos con un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, y así vamos a hacer con todos los puntos hasta que terminemos con todos los que tenemos montados. La siguiente pasada sería por el lado revés del tejido. Vamos a trabajar todos los puntos a punto derecho. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Como os decía en el tutorial donde os explico cómo tejer este punto, lo podéis utilizar pues para bufandas, para gorros, para cuellos o para todas aquellas prendas que la parte interior de la misma se vea, ya que como os decía anteriormente es un punto que es reversible y bueno, pues siempre queda mucho mejor. Vale. Continuamos con uno por uno. Vamos, es como si ahora de inicio estuviéramos continuando el punto elástico uno por uno, pero que en este caso, en la siguiente pasada, pues no vamos a continuar tejiendo elástico, sino que vamos a tejer todos los puntos a punto del derecho. Vale. Ya nos quedan poquitos puntos. Y estas pasadas se repiten 2 veces, es decir, en la muestra del punto se repite cada 2 pasadas. Vale, y ahora continuamos con todos los puntos al derecho. Y vamos a ir repitiendo estas 2 pasadas hasta que tengamos una altura de tejido desde el cambio de color, ¿vale? De 10 centímetros. En el caso de que decidáis hacer este gorro en un único color, tendréis que darle la altura total de tejido desde el inicio del mismo de 22 centímetros. ¿Vale? Contamos con la parte elástica, que son 12, y le añadimos 10 centímetros más. Vale, ahora terminamos esta pasada y volvemos a tejer un punto del derecho y un punto del revés. Siempre vamos a empezar de la misma forma, uno derecho, uno revés. Y como os decía anteriormente, vamos a repetir esta muestra de tejido hasta que tengamos una altura total de 22 centímetros de tejido. O lo podéis contar, como os he indicado anteriormente, desde el cambio de color, 10 centímetros. ¿Vale? Venga, pues os veo dentro de unas pasadas de tejido. Y ahora vamos a volver a tejer durante 6 pasadas
a punto elástico de nuevo, ¿vale? Pero vamos a hacer unas disminuciones para que a la hora de fruncir el tejido al finalizar el gorro no nos quede demasiado tejido ahí arrugado, ¿vale? Porque todo el tejido este lo hemos tejido recto sin hacer ninguna disminución y la vamos a hacer aquí, ¿vale? Entonces, tejemos 3 puntos, vamos a ir con elástico, 1, 2, 3 y tejemos 2 puntos juntos del revés, ¿vale? Tejemos 1, 2, 3 y 2 puntos juntos del revés. 1, 2 y 3 y 2 puntos juntos del revés. Un derecho, un revés, un derecho y volvemos a disminuir. Un derecho, un revés, un derecho y disminuimos de nuevo. Y continuamos repitiendo hasta terminar con todos los puntos. 2 puntos juntos del revés. 1, 2, 3 y 2 puntos juntos. 1, 2, 3 y 2 puntos juntos. De esta forma vamos haciendo disminuciones, repartiendo los puntos disminuidos de forma equitativa en toda la pasada, ¿vale? Y 2 juntos. 2 y 3 y 2 juntos. 3 y 2 puntos juntos. 1, 2 y 3 y 2 puntos juntos y finalizamos con 3 puntos. Esta sería la primera pasada a punto elástico, ¿vale? Que hemos hecho disminuciones y ahora vamos a tejer 5 pasadas más. Y ya cuando nos tocará hacer la séptima pasada va a ser cuando ya ahí no la vamos a hacer, vamos a cortar la hebra, dejar una hebra larga ya para rematar el gorro. Vale, tengo ya la última parte tejida, que es el elástico, con las disminuciones que hemos hecho anteriormente, las 6 pasadas, ¿vale? Y os voy a dar las medidas totales para que si lo preferís tejer en otro hilo más fino o más grueso, que podáis adaptar el patrón con el hilo que vosotros queráis, ¿vale? Entonces, parte inferior de ancho con el elástico son 29 centímetros, ¿vale? La parte intermedia son 33 centímetros y la parte final son 2 centímetros y medio, ¿vale? Entonces ya con estas medidas podéis adaptarlo sin problema perfectamente a cualquier hilo que prefiráis trabajar. Uno de los detalles que a mí me resultan muy interesantes con este cambio de color y este punto es que el cambio de color apenas se aprecia, ¿veis? Sí que aquí se ve evidentemente la hebra blanca, al tejer el punto del revés siempre se va a notar, pero como es un punto elástico, veis que así tal cual no se nota ni por el derecho ni por el revés del tejido, ¿vale? No se nota nada. Aparte que esta parte esto va a ir aquí, subido hacia arriba. Entonces, en el caso de que a la hora de estirar el tejido
se pudiera llegar a apreciar que es mínimo, va a quedar tapado, ¿vale? Entonces ahora solamente nos queda rematar el gorro, que yo ya he cortado la hebra, ya tengo aquí la aguja lanera. Y bueno, como os decía al inicio del tutorial, podéis rematar la prenda por cualquiera de las partes. Para mí este sería al revés, que la verdad es que el punto es precioso. El revés y el derecho de la labor. O sea que lo podéis rematar por donde vosotros queráis. Pasamos todos los puntos a la aguja. Y ya pues sería la última parte. Solo nos queda coser y enseguida tenemos el gorro listo. Venga, pues os veo enseguida. Bien, pues este es el resultado final del gorrito. La verdad es que queda muy bonito. Como os decía al inicio, la muestra inicial la había hecho en rosa y en un tono piedra, que lo tengo aquí, para que veáis pues las posibilidades de combinar colores que tengáis en casa. Color tierra, crudo, color piedra y color rosa maquillaje. Así que ya es cuestión de gustos y de darle un poquito a la creatividad. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Nos vemos en el siguiente. Gracias por estar ahí. Un saludo.